Hoy estamos agradecidos por contar con esta extraordinaria profesional, con la doctora licenciada en Medicina General, Erika Cruz Teco, que nos entrega parte de su valioso tiempo, conocimiento y experiencias. Ella nos va a explicar punto por punto todo lo que nosotros tenemos que saber acerca de lo que es el asma y de qué forma nosotros podemos ayudarnos a combatiendo esta enfermedad silenciosa. Es una enfermedad crónica que afecta a niños y adultos y pues bueno, podemos hacer que esto se revierta con otro tipo de nutrición. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar lo que la ponente nos va a decir hoy. Presten mucha atención, escriban, tengan sus preguntas a la mano. Después de la ponencia de la doctora, vamos a dar pase a dar opción a unas preguntas del público. Así que por favor presten mucha atención, pónganse cómodos en modo atención con papel y lápiz para recibir esta valiosa información. Recibámosla todos en el chat con el número 10. Y ahora sí le doy pase a la doctora Erika Cruz Teco. Bienvenida, doctora. Adelante, la sala es suya. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el preámbulo que mostró, vamos a hablar hoy de lo que es el asma. ¿Proyecto yo la pantalla o...? Ok, ya. Permítanme un tantito. ¿Se está proyectando? No, aún no. Ahí le vamos a ayudar a compartir su pantalla. ¿Proyecto yo o proyectan ustedes? Sí, usted puede Para un compartir servicio, su puede pantalla. compartir pantalla, doctora. Está ya como coanfitriona. Ok, gracias. ¿Se mira? Sí, sí se ve. Se ve su pantalla. Ok. Bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. Y pues hoy vamos a hablar de algo que es el asma. Tal vez muchas personas tengan conocidos, hijos, o ellos mismos tengan esta enfermedad. Para empezar, a mí siempre me gusta atender a la parte en la que la enfermedad afecta. Entonces vamos a hablar de lo que son las vías respiratorias. El asma es una enfermedad caracteriza de las vías respiratorias inferiores. Tenemos bien o el sistema respiratorio se divide en dos, en superiores e inferiores, siendo en estas las que componen la vía inferior lo que es la tráquea, los bronquios, bronquiolos y alveolos, que aquí en el dibujo se puede observar. Especialmente el asma tiende a afectar los bronquios, que es una bifurcación, si se dan cuenta parece un arbolito, como un tronquito, por donde va a pasar precisamente el aire. Muchos van a saber o se identifican o pueden pensar en el asma cuando dicen se me va el aire o me falta el aire o escucho como un silbido. Precisamente esto es lo que ocasiona el asma. Entonces, pasamos a la otra. Ay, sí, yo lo tengo, ¿verdad? Pero, ¿qué va a ser el asma? El asma no han llegado a un consenso como tal para darle una definición, pero muchas literaturas la definen como es una enfermedad heterogénea crónica de las vías respiratorias inferiores más comunes en pediátricos. Si bien es más frecuente en los pediátricos, también puede cursar en el cuadro de adolescencia y volver a aparecer cuando somos adultos mayores de 40 años. ¿Pero qué es? Bueno, este es un proceso inflamatorio
de precisamente esta parte de los pulmones, los bronquios. Si se dan cuenta, hay dos imágenes ahí, un bronquio sano y un bronquio inflamado. Esto se da debido a una hiperreactividad desencadenada por alérgenos. ¿Y qué ocasiona? Precisamente una obstrucción del flujo de aire. Es como que cuando sopláramos, no sé, un tubo y soplamos, pueden escuchar que el ruidito del aire al fluir. Exactamente lo mismo pasa en una persona que tiene asma. Por eso es muy frecuente encontrar a los niños que le dicen le chilla su pecho por una inflamación de esto. Pero, ¿cuál es el origen? O se pensarán, bueno, ¿por qué le da asma a los niños o a los adolescentes o a los adultos o a adultos que nunca se curaron? ¿O el asma se cura o no se cura? Como muchas enfermedades, el origen como tal del asma no se ha documentado, es multifactorial y su principal es una alteración genética. Esto es debido a que el epitelio de los bronquios empiezan o tienen una mayor sensibilidad a alérgenos, como cuáles, como el polvo, los ácaros, cucarachas, y estos hacen que al entrar estas sustancias a través de las vías se desencadene una inflamación. ¿Y esto por qué? Por un error genético. Realmente sigue siendo desconocida sus causas, solo hay un error genético en por qué estas células de los bronquios son más sensibles, por decirlo así. Y también los factores ambientales, que como lo sabemos, la contaminación, el aire, todo eso que está justo en el ambiente, también determina esto. Y acá me llama algo mucho la atención que decía que las modificaciones heredables dependen del medio al que está expuesto el individuo. Epigenética, ¿qué quiere decir? Cómo el ambiente en el que estamos influye en este ADN que está dando vuelta ahí, que es lo que todas las células tienen, para que éstas se vuelvan más sensibles. O sea, una persona que desarrolla asma es porque sus células de sus pulmones son más sensibles que otra que no, debido a una alteración precisamente genética. ¿Y por qué? ¿Qué factores van a hacer que podamos predisponer a tener asma? Bueno, el antecedente en nuestra familia, alguien que haya tenido asma o que tengan gemelos, aumenta también el 60% de tener asma. Y acá tenemos factores de asma que se dividen en dos, los que son propios del huésped, o sea, propios de la persona, y los ambientales o los modificables. Los propios de la persona, pues son los genes que predisponen a la atopia. ¿Qué es la atopia? Es esa sensibilidad extrema a estímulos externos, como el polen, los ácaros, el pelo de las mascotas, o el polvo ambiental, que van a desencadenar precisamente una reacción. Lo podemos asimilar como cuando entra polvito y estornudamos. Hagan de cuenta que eso mismo pasa, pero a nivel de las personas que tienen asma, a nivel del bronquio. Entonces, ese estímulo a nivel de lo que es el bronquio hace que se inflame, y al inflamarse reduce la luz y el aire no puede pasar todo lo que debería pasar normalmente, disminuye. Por eso los síntomas, empieza a haber dificultad para respirar o que le falte el aire, el silbido o el dolor torácico, porque no hay una salida de ese aire que debería pues pasar bien porque esto está inflamado. Hay también la obesidad, porque ser gordos nos condiciona, estamos en constante estrés oxidativo, constante inflamación. Al final, todo lo que sea inflamación nos está dañando. Entonces, ser gordos hace que liberemos una proteína por ahí que hace que aumente la inflamación. Entonces, si de por sí los bronquios están inflamados, el ser gordos hace que tengamos más citoquinas inflamatorias que exacerban más esto. El sexo. En niños se ha demostrado
que hay una mayor predicción de tener asma en varones más que en mujeres. En la adolescencia este porcentaje se iguala y en personas adultas es más frecuente que las mujeres tengan cuadros de asma. Esos son los factores propios de las personas. Ahora, los factores ambientales que pueden provocar los síntomas de asma o desencadenar como tal son los alérgenos, como cuál, el polen, los pelos, el ácaro, el polvo ambiental y las infecciones. Por ejemplo, el virus sincitial, enfermaciones víricas, o más conocido como los cuadros gripales que tenemos durante la infancia. También el tabaquismo, y no precisamente que tú fumes, sino el tabaquismo pasivo, el inhalar el aire precisamente de otras personas que están fumando. ¿Por qué? Porque ese aire tiene más de 4,000 componentes tóxicos, lo que va a hacer que aumente esa cascada inflamatoria a nivel de los bronquios. Y también tiene que ver el ambiente. Si se dan cuenta, hay una imagen de mucha contaminación. Esos gases se encuentran en la atmósfera y nosotros los respiramos. Al ser partículas muy pequeñas, también entran a través de nuestra respiración y son ellos el estímulo para desencadenar esta inflamación. Otro es la dieta, porque una dieta occidental o de comida rápida produce mucho estrés oxidativo, lo que va a causar un mayor daño celular, que al final se traduce en liberación de citoquinas inflamatorias. Las citoquinas son como mensajeros que hacen que este tejido se inflame y pase eso que pasó en las imágenes anteriores, donde la luz se obstruye porque ese tejido se inflama. Y el clima. Los climas húmedos tienden a hacer los climas idóneos para que en el ambiente se puedan producir hongos. Esos hongos, al viajar en el aire, se hacen en partículas pequeñas y igual vuelven a entrar a través de la respiración, llegan a las vías aéreas inferiores y causa un estímulo que desencadena toda esta respuesta inflamatoria. Esos son los factores de riesgo que hacen que desarrollemos el cuadro. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, esta imagen que ven arriba es un bronquio sano. Si se dan cuenta, se mira bastante amplio. Es porque no está inflamado. Si se dan cuenta, la parte rosadita está delgadita de la periferia. A diferencia del otro, que pueden notar, en el otro está bastante inflamado. En vez de tener un circulito, se ve más estrecho en forma de estrella. De hecho, está disminuyendo la luz y por lo tanto también la salida de aire. Todo esto pasa por los estímulos anteriores que mencioné, sea polvo, sea cucarachas, sea el pelo de las mascotas, los gases contaminantes, el humo, el tabaco, hacen que esa mucosa se irrite, se inflame. Al inflamarse reduce la luz, pero como nuestras células están siendo estimuladas por estas sustancias, empiezan a secretar moco. Entonces también hay un aumento de esa secreción que lejos también de ayudar, aumenta más el cuadro, porque de por sí disminuye la luz para que entre aire. Ahora con agua, pues pasa menos aire. Y es por eso que los síntomas se dan. Esto va a generar una inflamación crónica de las células. ¿Por qué? Porque hay demasiadas citoquinas de la inflamación. Y esto ocasiona una respuesta, precisamente porque es de origen genético. Esta sensibilidad que otra persona no lo tiene, ella sí. Contra un estímulo que usted va por el campo y unas flores, tal vez un estornudo, pero eso una persona que tiene esta hipersensibilidad por un defecto genético o un antecedente, vaya, va a ocasionar este cuadro. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, el cuadro es muy marcado. El paciente va a mencionar que le cuesta respirar, que se agita, va a tener tos seca, tos por la noche y durante la respiración se va a escuchar un precisamente porque al disminuir el diámetro de los bronquios también disminuimos el paso de aire. De hecho, es una característica muy marcada del asma, las sibilancias, y va a sentir presión en el pecho porque ese aire, cuando inhalamos y lo volvemos a sacar, lejos de poder salir como normal, le cuesta precisamente porque está inflamado. Esto es meramente los síntomas. Lógico
lógicamente siempre se tiene que consultar a un médico o principalmente basado en una exploración clínica para determinar otras causas antes de pensar en asma. Y esto también, después de descartar otras enfermedades que no me están dando un cuadro tan marcado y que al dar tratamiento mejoran, hay una obstrucción reversible, entonces podemos establecer el diagnóstico. Y bueno, el asma se puede curar, no se puede curar. Como tal, únicamente aprendemos a coadyuvar los síntomas. No hay un proceso de curación como tal. Para esto existen pruebas que se llaman pruebas de atopia. Diferentes cosas, sustancias en la piel para ver qué tan sensible eres a ciertas sustancias. Y una, ver tu nivel de hiperreactividad o determinar a qué cosas vas a desencadenar un cuadro más marcado. Y en el tratamiento, pues lógicamente está todo lo contrario de aquello que es un factor de riesgo. Y tenemos los modificables y los no modificables. Los genes, por años pensaríamos que no se pueden modificar, pero la ciencia está muy avanzada. Y así como el ambiente determina que un gen se echa a perder o que se desencadenen ciertas enfermedades, también se ha investigado los mecanismos para hacer que esos genes se silencien. Uno de esos es el del gen NRF2, que es un silenciador. Es una analogía como un switch con los que apagan y encienden las luces. Apagamos este gen que evita que se siga, que evita que esta información pase a las células y que se vuelvan muy sensibles. No sé si me están entendiendo por ahí. Entonces, lo que antes se pensaba que es genético y te quedas con eso porque es genético para toda tu vida, actualmente el avance de la ciencia, principalmente la epigenética, la imagen que está en la esquina es una molécula de ADN desenrollada, se llaman histonas. Justamente a nivel de esas histonas es donde se hacen las modificaciones, donde se dice, vamos a silenciar este gen para que no se exprese esa hiperreactividad de los, en la piel, en las mucosas. Entonces, lo que antes se pensaba que no, actualmente la ciencia va un paso más adelante. Cambios en el estilo de vida, como todo. Entre los factores estaba ser gordo, la alimentación. Una alimentación como la comida rápida nos produce mucho estrés oxidativo. Entonces tenemos que preferir principalmente las verduras, las frutas, los alimentos no procesados, porque los procesados tienen muchas grasas polisaturadas. Y también estas grasas se ven muy vinculadas al proceso de inflamación de lo que es los bronquios. Se recomienda también la ingesta de omega 3 para reducir el índice de inflamación, es proinflamatorio. El plan de alimentación y lógicamente los antioxidantes. Al final, la inflamación es resultado de un estrés oxidativo. El estrés oxidativo se dio porque hubo un estímulo que irritó esa célula, que enfermó esa célula, que hizo que ese tejido, ese epitelio, ese bronquio empezara a dar una respuesta exagerada. Entonces necesitamos antioxidantes. ¿Dónde obtenemos antioxidantes? En frutas, verduras crudas. Y lógicamente en lo que es el glutatión, que es el antioxidante maestro. El manejo farmacológico. Para empezar el manejo farmacológico hay múltiples guías que han llegado a un consenso de cuándo usarlo, cuándo no, pero esto lo tiene que valorar el médico. ¿Cuál es la base del tratamiento del asma? Bueno, los corticoides inhalados y los broncodilatadores de acción corta. Esto es un poco más médico y se tiene que valorar en cada paciente porque también dentro de los tipos de asma se clasifican en varios, los alérgicos, los atópicos, los medicamentosos y los del trabajo. Al final lo podríamos decir muy vagamente, es una alergia interna que hace que esta vaya a inflamarse mucho los bronquios. Y pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Evitar esos factores que produzcan esta hiperreactividad, mejorar nuestros hábitos alimenticios y lo que antes no se creía, trabajar a nivel del ADN, porque se puede modificar
finalmente es una modificación de la información celular, modificar esa proteína que me hizo tan sensible a estímulos para que por lo menos en mí disminuya y en mis siguientes generaciones pues ni siquiera se haga presente. ¿Hay dudas hasta ahí? Si no, sería todo. ¿Dónde está mi cámara? Qué importante información nos da, doctora Erika. Bueno, tenemos aquí los líderes. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas por el chat o alzar la manito para que la doctora pueda resolver algunas dudas que digamos que tengamos en este tema, ¿no? Que es el asma. ¿Tienen algunas preguntas o quedó todo claro? Me faltó mencionar que entre esos modificadores del gen pues está nuestro producto estrella, Inmunocal y el Optimizer. Por eso entonces, si antes se pensaba que no se podía modificar, ahora pensemos que sí, podemos evitarlo. Y como coadyuvante en el tratamiento igual, pues el plata tiene en la descripción citoquinas antiinflamatorias. ¿Y qué es el asma? Proceso de inflamación. Entonces, realmente es una maravilla. Acá tenemos una pregunta, doctora Erika, de Julia Celaya. Ella pregunta, ¿cuál de los medicamentos es para el asma? Podrían, en lo que es la pregunta es esa, ¿cuál de los medicamentos es para el asma? ¿Cómo sería el tratamiento? Bueno, para el asma, médicamente se empieza con los corticoides inhalados. Estos, la betametasona, sí, se utiliza, tienes que valorar primero al paciente. Hay pacientes que llegan a requerir dosis muy mínimas para poder salir del cuadro. Entonces, para el asma es un manejo gradual. Hay varias guías que regulan según el paciente. De entrada es eso, corticoides inhalados. La dosis se determina de acuerdo al paciente. ¿Qué va a hacer esto? Los corticoides son antiinflamatorios. Al mismo tiempo que desinflaman, también disminuyen la respuesta inmunológica. Recordemos que este proceso además es por una respuesta exagerada. Entonces también disminuimos eso. Por eso los cuadros mejoran. De estar el bronquio todo inflamado y por eso obstruye, estos van a desinflamarlo y el desinflamarlo también va a mejorar el flujo de aire. Si el paciente se le vuelve a valorar en el transcurso del tiempo y no mejora, entonces tenemos que añadir los broncodilatadores de acción corta, entre ellos el salbutamol. Ok. Acá tenemos otra pregunta de Guillermina Guaila. Ella dice, tengo un familiar, tiene asma, tiene 36 años y tiene dolor en la garganta y no puede hablar. ¿Cómo ayudaría el Inmunocal? ¿Cuál de ellos y cómo sería el tratamiento? ¿No puede hablar para nada? No puede hablar por el dolor que tiene en la garganta, tiene 36 años. ¿Qué Inmunocal podría tomar? No le duele. Para empezar, él tiene 34 años. 34 años. 35. Entonces, es probable que él en su infancia haya tenido un cuadro de asma o que lo haya desarrollado. ¿Cómo le ayuda el Inmunocal? Les repito, el que la ayudaría mucho sería el Inmunocal Plata. ¿Por qué? Porque tiene citoquinas antiinflamatorias y el asma es un proceso de inflamación. ¿Cómo le ayudaría? Pues recordemos que también al aumentar lo que es el glutatión disminuye el estrés oxidativo.
Y al disminuir el estrés oxidativo, también disminuimos esa hiperreactividad en el bronquio. Disminuye, también podemos mejorar que a nivel del ADN hay una modificación. O sea, en un momento ese gen que hace que sea muy reactivo pueda empezar a disminuir. Entonces, lo que aquello le daba bastante alergia o el polen le causaba sus crisis de asma, pueden empezar a disminuir. No, También añadiría el Optimizer. entonces él tomaría el Inmunocal Platino con Optimizer. ¿De ¿Cómo le frente verá? sobre diario? ¿Perdón? ¿Cómo tomaría el Inmunocal Platino? ¿Con una posología así que aumente progresivamente? ¿Cómo serían las tomas en ese caso de la persona que tiene 36 años? ¿Cómo tomaría el Inmunocal Platino? ¿Puedo participar? ¿Sí? Ok, soy el doctor Chema Dujano. He atendido un par de pacientes que tienen asma y como dice la doctora, usualmente el manejo inicia con medicamentos. Y por ahí la pregunta yo creo que no es medicamento, son nutrientes. A veces a la gente le llama medicamento al Inmunocal y al Optimizer, no son medicamentos, son nutracéuticos, es alimento. A estos pacientes que les damos Inmunocal, en este caso de 36 años, les recomendaría que tomar Inmunocal regular y un platino por la mañana y por la noche, y que tomaran Optimizer en medio de ellos. Con el paso del tiempo se van a ir regulando obviamente los problemas de inflamación que tiene, los problemas genéticos, como explicaba la doctora Erika, van a empezar a mejorar y a ratito probablemente ya no sufra más crisis de asma como ha pasado con nuestros pacientes. Ok, muchísimas gracias, doctor Mandujano. Acá tenemos otra pregunta. Gina dice, buenas noches. ¿Cómo tomaría Inmunocal una niña de 8 años que tiene asma? ¿Cuál sería el tratamiento para una niña de 8 años que tiene asma? Inmunocal azul. Un sobre diario. Por lo menos 2 sobres al día. No está contraindicado. Una en la mañana y una en la tarde del Inmunocal regular. Muchísimas gracias. Acá tengo otra pregunta de Moni Baños. Dice, ¿el Inmunocal Platino tiene modulador de la inflamación? ¿Citoquinas? Sí, moduladores de la inflamación. Por eso los pacientes con asma les va a ir muy bien. Porque el asma es precisamente un proceso de inflamación. Ok. Bueno, hasta ahí son las preguntas que tenemos. Si alguien más desea hacer una pregunta, podría hacer la mano o hacer las últimas Neri, preguntas. quisiera hacer una pregunta, Neri. Ok, adelante. Buenas noches, doctora Erika. Muy buenas noches. Le habla Jacqueline Salinas. Quiero agradecer por esta ponencia. De verdad que todos los miércoles siempre estamos contando con profesionales de la salud, nosotros teniendo ese conocimiento para poder llevar una buena información al paciente. También agradezco muchísimo al doctor Che, que siempre está contribuyendo en los conocimientos de nosotros, en ese crecimiento, para poder ser cada vez mucho mejor y poder llevar este producto a más personas. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Tengo un caso de una persona, bueno, es un niño de 10 años que tiene un problema de asma, En este caso, él está tomando el Inmunocal regular. Ahí mi pregunta es, un poco la inquietud, ¿es conveniente darle al niño el Inmunocal Optimizer? ¿Tiene, perdón, 10? 10 años, sí. ¿Hace algún deporte? No hace deporte por el mismo problema, pero sí ya en el poco tiempo que está consumiendo el Inmunocal regular le está beneficiando muchísimo, pero en este caso su mamá me dice, como ella sabe cuál es la función del Optimizer, me dice, pero también eso le puedo dar. Entonces, justamente el día de hoy la invité, me parece que no ingresó por lo que me dijo que estaba trabajando, pero quiero preguntar para yo poder llevar la información correcta, si puedo ya complementarlo con un Inmunocal Optimizer en este caso. Sí. Tiene 10 años, ¿verdad? Sí, 10 años.
Preferible mejor el verde, ya que, ay, perdón. Sí, el verde lo tenemos por Perú. Por Perú le tenemos el verde. Ah, ok, es que como tenemos las dos, el naranja y Sí. el de frutos. Ah, sí, solo únicamente el verde por la edad. Claro que Por sí, la edad. debe beneficiar. Ajá, ya ve que el optimizer lo que hace es mantener el tiempo de glutatión. Ya. Entonces, eso va a hacer que este se prolongue por más tiempo. Lógicamente va a disminuir un poco más la inflamación, le va a ir mucho mejor y no le va a dar esa energía, pues los niños de edad de por sí tienen más energía. Uno nada más, doctora, le complementaría porque está tomando 2 azules. Sí, solo uno. Uno, ok, doctora, muchísimas gracias. Sí. Mary, tu micro está cerrado y hay preguntas en el chat. Ya. Ok. Tengo una pregunta. Me dicen, ¿cómo sería el tratamiento para una persona de 40 años con asma? ¿Cuál sería el tratamiento con Inmunocal? ¿Perdón? ¿Cómo sería el tratamiento con Inmunocal para una persona de 40 años con asma? 40 años. ¿Alguna otra enfermedad que tenga? A ver, no especifica, solamente Gina nos dice cómo sería el tratamiento para una persona de 40 años. Ya tiene Bueno, asma, o sea, debe si tener. no tiene alguna lesión renal o es un hipertenso que esté descontrolado, se le daría el Inmunocal Plata y el Inmunocal regular y añadiríamos el Optimizer. Ok, eso mismo sería para Isabel Flores, para la pregunta que hizo para la persona de 45 años, ¿ok? Ajá, uno cada 12 horas. Ok. Aquí también agradecemos los comentarios de Rosa Sáenz. Dice que el protocolo B1 y siempre preguntar las preguntas de alarma, ¿no? Esto si tiene problemas con el corazón o con los riñones. Ajá, Gracias, exactamente. Rocío. Entonces creo que sería todo por esta fecha. Muchísimas gracias, Me licenciada E. encantaría, me gustaría agregar nada más una cosita más. Los pacientes asmáticos por regular ya tienen su salbutamol, están cargando siempre su aerosol. Cuando empiecen el manejo con Inmunocal, no le quiten los medicamentos, solamente agreguen el Inmunocal. Y al paso del tiempo de la semana, seguramente ya no va a requerir de ese spray, pero o sea, no vendamos la idea de que suple a un medicamento. Es un nutriente que va a empezar a trabajar, que va a empezar a hacer mejor función con el sistema inmunológico, va a desinflamar y va a estar bien. Y por otro lado, un paciente que tiene una crisis asmática obviamente requiere medicamentos, a veces hasta intravenosos, pero ahí sí se puede agregar el platino. De hecho, en niños, en una crisis, yo le daría hasta medio sobre de platino, porque es importante ir a modular esa tormenta de citoquinas que aparecen durante las crisis. Entonces, sí, hasta en ese caso se puede utilizar medio sobrecito por unos 3, 4 días en lo que pasa la crisis. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una última pregunta. Tengo un niño de 11 años y bueno, acá en Perú están poniendo vacunas a niños de mayores de 5 a 11 años y mi hijo anteriormente, en enero, comienzos de enero, usó el salbutamol. Entonces, y se agripó, se resfrió encima, entonces, no sé qué efectos le podría traer la vacuna. ¿De qué vacuna? ¿Para COVID o su vacuna de...? Que dicen del Sinopharm, del COVID. Ah, ya está. ¿Qué edad tiene su hijo? 11 años. ¿Ya están vacunando en niños de 11 años? Yo no quiero llevarlo, pero todo el resto de la familia me exigen, llévalo que lo vacunen. Entonces, tengo un miedo porque mi hijo pues ha usado, ¿no? No lo usa siempre, lo usa una vez al año y hace ¿En un algún mes momento le dijeron que él tenía un cuadro asmático o se lo indicaron por...? espasmo.
tuvo en algún momento un cuadro asmático. Sí, cuando tenía 3 años. Posterior a eso, sus crisis disminuyeron, ya no volvieron a aparecer. Han disminuido por métodos naturales que he ido llevando. También le di inmunocal y pues él se enferma, si se enferma, una vez al año. Ok. Esta vez ha sido el 10 de enero. Entonces se le dificulta la respiración y se le nota que se le hunde su pancita, ¿no? Ok. Entonces, mire, no hay ninguna relación como tal de que no se pueda vacunar si tienen asma o hiperactividad. Lo que sí es el protocolo de vacunación en los países es, se inyecta la vacuna y se monitorea al paciente por lo menos 30 minutos para ver si en ese tiempo no se desencadena un cuadro precisamente anafiláctico, que es que no pueda pasar el aire como tal, pero no hay ninguna contraindicación. Tal vez él pueda pasar como un cuadro gripal después de la vacuna, porque al final es el cuerpo que lo reconoce y va a desencadenar síntomas, puede tener dolor de cabeza, escurrimiento nasal, pero es parte de, pero no es una contraindicación para que no se vacune, por prevenir. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ya resolvió mi duda, pues estaba un poco con miedo. Entonces, hasta aquí sería pues, a ver, acá hay una última pregunta. Dice, tengo una niña de 4 años, no es asma, tiene anemia, no come y le estoy dando el inmunocal verde. Ajá. La pregunta, no hay pregunta. Me imagino que, ¿cómo debería tomar el inmunocal? El inmunocal regular, el azul. Un sobre diario, ¿cierto? Pues como tiene anemia, pues podríamos darle hasta 2 cada 12 horas, pero preferiblemente coadyuvante a eso, ver por qué no quiere comer. ¿Realmente no quiere comer porque no le gusta o porque no quiere comer, ahora sí, por otra causa? Entonces, eso hay que... Ajá, lógicamente, si no come va a haber una deficiencia de... El chiste es ver por qué no come. No come porque no le gusta o no come porque no tiene apetito. ¿La misma anemia puede causar el que no tenga apetito? Puede empezar a haber síntomas como que empieza a comer otras cosas, pero no le va a quitar el apetito. Puede empezar a tener deseos de comer tierra, de comer jabón, de comer hielito. Pero En ese caso, podría tomar, como dice usted, inmunocal, 1 hasta 2 sobres diarios. Uh-huh. Para que le pueda ayudar, ¿no? Sí, le puede ayudar, pero sin dejar a un lado que necesita la comida como tal, principalmente hojas verdes. Ok, doctora, muchísimas gracias. Al doctor también, Chema Andujano, muchísimas gracias por esta gran presentación, esta información muy valiosa que nos llevamos este día. Y pues, hasta aquí. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias con todo. Gracias. Buenas noches.